Todas las personas poseen una chispa divina en su interior. Esto no implica justificar sus malas acciones, ya que cuando existe un reconocimiento de la persona, simplemente va a buscar la corrección, ya que el mal nunca se justifica, sino se tiene que erradicar, ya que, como se dice, la esencia del alma es divina, pero las acciones de la persona pueden ser malignas, ya que se enseña en la Cábala que los actos, incluso negativos, pueden ser transformados en oportunidades para el arrepentimiento, que es la teshuvá, que es la corrección. Hoy hablaré de este mundo tenebroso de Atzia. Bienvenidos, antes que nada les desearé el bien a cada uno de ustedes. Hoy hablaré de esta clase de mundos muy estructurados. Estos 4 mundos, Akadosh Baruj Hu los diseñó de una forma perfecta y con orden. Les voy a comentar acerca de Atzia, que es el primer plano de existencia donde nosotros vivimos, que es este plano físico, donde se encuentra la acción y la estructura concreta de la materia. Este mundo donde nos encontramos es dual. Nos encontramos limitados por el tiempo. Y aquí lo que es la materia es un estilo de estructura que se convierte en una herramienta para canalizar las energías divinas hacia acciones tangibles. Sin embargo, también nos hablan que la estructura tiene que ser alineada con el propósito divino. Sin embargo, si esta estructura no se alinea con el propósito divino, se vuelve rígida y desconectada del origen espiritual y se convierte en egoísmo, que puede convertirse en una trampa que limita la expresión espiritual, ya que este mundo nos da un estilo de marco para comprender y ascender a los planos espirituales, mediante el estudio, la meditación, que podemos movernos desde las limitaciones de este mundo físico hacia una conexión más profunda con la divinidad. Para algunos puede sonar algo muy estricto, pero hay que comprender que donde hay una limitación, hay un desarrollo espiritual pleno en la persona. Una persona que más limite su cuerpo, el alma se fortalecerá. Este mundo, como les decía, es dual, porque existe lo femenino y lo masculino. Hay que comprender que en este mundo también nosotros podemos mirar el bien o el mal como algo dual. Sin embargo, el diseñador de este lugar es un lugar de elección y de transformación espiritual. Sin embargo, la visión de los mortales como nosotros, del bien y del mal, es más compleja que una simple oposición entre dos fuerzas absolutas. Y el hombre muchas veces ve estas fuerzas separadas y que constantemente se están enfrentando la una con la otra. Entonces lo que nos está mostrando la Cábala es que enseña que ambas surgen de un propósito divino más elevado y son herramientas para el crecimiento espiritual. En realidad no se están destruyendo en sí, sino se están desafiando, ya que todo emana de la misma raíz divina, incluyendo el bien y el mal. Ya que el mal es una luz oscura, revelada por la luz divina, diseñada para provocar la rectificación, que es el tikkun, siendo que el tikkun no es más que un desafío espiritual para la persona. Y como les digo, a veces las cosas pueden sonar muy estrictas, pero al final todo va a venir por un bien. El mal es usado como un mecanismo para despertar al ser humano y su potencial espiritual a través de desafíos y luchas contra las inclinaciones negativas que le dicen el Yetzer Hara. Y obviamente el alma puede refinarse, revelando la luz del Creador. Porque no hay forma de vencer al mal si no es con bien. Y no puedes vencer al mal si no existe un estilo de restricción, ya que la restricción hace la corrección.
Sin embargo, aquí nos topamos con el libre albedrío. Sin duda alguna, las personas también tienen el libre albedrío de elegir sus propios caminos. Por eso mismo existe la dualidad en este mundo, porque si no existiera la dualidad, no habría posibilidad de elección ni mérito en nuestras acciones. Tenemos el desafío de elegir el bien o el mal, que eso nos permite el crecimiento espiritual y la conexión con la luz divina, ya que en realidad la percepción del bien es muy limitante para muchas personas y la percepción del mal para algunas personas es la libertad, porque siempre va a haber más limitantes en el bien que en el mal. ¿Pero por qué? Porque el bien es el alma y el mal es el cuerpo. El cuerpo te pide cosas mundanas y el bien suele limitar a la persona de que actúe con maldad. Entonces es más que obvio que una persona se va a sentir oprimida. Y esto se le llama el velo de percepción. Lo que percibimos como mal a menudo proviene de nuestra percepción limitada, desde una visión divina más elevada, ¿no? Y el mal es simplemente una ausencia temporal de luz, sin rectificación. Y a nosotros nos enseñan que el mal puede ser transformado en bien mediante el tikkun. Eso significa que nosotros, cuando nos enfrentamos al mal con conciencia espiritual, podemos revelar la raíz divina y usarlo para propósitos elevados. Por eso les digo que las personas que no quieren hacer un esfuerzo para transformar el mal en bien, no van a estar haciendo su tikkun, porque su percepción de ver la vida es muy estricta. Entonces van a decir, esta persona es muy estricta. Pero en realidad no es así. Es el sistema de creación. También nos enseñan que podemos equilibrar tanto el bien como el mal. Por ejemplo, el Gesed, que es la bondad, y la Geburah, que es juicio. Y estas fuerzas no son enemigas, sino son complementarias. Y el bien, que es Gesed, necesita limitantes y disciplina, que es Geburah, para no volverse caótico, mientras que el juicio requiere la comprensión para no ser destructivo. Y así como vemos que también hay un estilo de desbalance a veces en la materia, también nosotros nos encontramos con estos desbalances dentro de nosotros. Y en realidad estas son buenas oportunidades para nosotros para saber elegir, crecer y elevarnos espiritualmente. Y esa es nuestra misión, evitar el mal para poderlo transformar en bien y en luz. Y ¿saben algo? Lo que son las mishvot es un estilo de entrenamiento espiritual, ya que las mishvot y los preceptos están encaminados al desarrollo interno de una persona. Y estos son planos universales del por qué Dios creó Malhut, que es el estado más bajo de la materia, que es lo físico. Ya que aquí no nada más se trata de un equilibrio, sino se trata de la comprensión espiritual y también de acciones concretas que alinean nuestra vida diaria con la luz divina. Ya que como el mal está muy mezclado, pues obviamente también nuestra tarea como seres humanos es discernir entre ellos. Y esto se lograría solo que nosotros podamos desarrollar conciencias más elevadas. Y hay que preguntarnos constantemente si nuestras acciones que hacemos el día de hoy son buenas, si nuestros pensamientos también, y las decisiones que tomamos en la vida, pues si realmente están alineadas con la voluntad divina. Y si en realidad nuestras acciones está revelando más la luz divina o está incrementando más la oscuridad. Y bueno, este es un estilo de mecanismo en este plano espiritual que Dios creó, también diciendo que hay que transformar y rectificar nuestras inclinaciones egoístas
o nuestras inclinaciones de maldad y desafiarnos a nosotros mismos como personas para crecer. Ya que sabemos que en Malhut siempre vamos a tener un estilo de batalla, un estilo de lucha interna del Yetzer Hatov, que se llama inclinación al bien, y también el Yetzer Hara, que se llama inclinación al mal. Entonces, hay que encontrar siempre el equilibrio para lograr fortalecer el alma divina sobre el alma animal, que es la materia, el cuerpo. Y un ejemplo que les podría dar es, por ejemplo, la envidia la podemos convertir en inspiración para mejorar. Y así con cada uno de nuestros desajustes. Algo que también me gustaría comentarles en este plano en especial, ¿qué realmente sucede cuando una alma muere? Es más que obvio que el alma no va a subir luego a los otros niveles, que le siguen como Yetzirah, Beria y Atzilut. Obviamente hay almas muy puras que luego suben y no tienen que pasar por el Geinam. Pero bueno, cuando realmente una alma muere y abandona el cuerpo físico, atraviesa diferentes etapas de purificación, que es la evaluación y el ascenso. Y obviamente su destino está determinado por la acción que tomó en este mundo. Y todo está basado en el cumplimiento de mishvots, que son mandamientos, y el desarrollo espiritual. Y como sabemos bien, las mishvot son leyes universales espirituales. Hay personas que no lo comprenden, pero yo creo que es momento de aprender lo que son las mishvot. Y es bueno trabajar en ellas, ya que las personas tienen que estar conscientes de las cosas que hacen aquí. Sus acciones van a repercutir en el mundo espiritual también. Y es un estilo de cambio de conciencia lo que les estoy enseñando, ya que hay una alma elevada que ya ha completado su tikkun y puede ascender a mundos superiores, como Beria o incluso Atzilut. Una vez completado su tikkun, hay almas que están como en proceso. Esta clase de almas aún necesitan rectificación y pueden permanecer en planos más bajos como Atzia o Yetzirah, donde continúan su desarrollo y su purificación. Hay almas que se van a tener que ir al Geinam, ya que en sí no es un infierno, sino es un estado temporal de purificación donde el alma se libera de las impurezas acumuladas pues en la vida física. Y hay otro estilo de estado que le dicen el Gan Eden, que es un grado de recompensa espiritual y conexión con la divinidad, dividido en niveles según el mundo espiritual al que pertenece el alma. Cuando aquí se habla de niveles, quiero que comprendan que todo se trata de niveles. Aquí también en el mundo físico tenemos la Torá que contiene niveles. También el alma contiene niveles. Esto es un mecanismo espiritual, no es para discriminar o humanizar a las personas, sino es un mecanismo espiritual de la divinidad y un orden perfecto, ya que una alma tiene la facultad de poder ir evolucionando. Y por supuesto que las almas que no llegan a rectificar su tikkun en esta vida pueden regresar a este mundo en un proceso llamado Gilgul Neshamot, que son las reencarnaciones, que permite que el alma siga rectificando sus defectos y cumplimientos y su propósito divino. En realidad no se preocupen, porque siempre va a haber rectificación de su alma, siempre va a haber oportunidades, mientras el alma no sea muy negra o oscura. Y por eso les digo que es muy importante vivir conscientemente, cumplir con nuestro tikkun y conectar con la luz divina. Son aspectos esenciales para garantizar un viaje espiritual armonioso y pleno. Y también en la materia. Ahora, ¿existirán almas que se queden en el plano de Atzia? En realidad sí, porque este es el plano más bajo, y se quedan aquí porque no rectificaron su tikkun y no tenían una conexión espiritual muy cercana a la divinidad.
Ahora les daré unos puntos para reflexionar, por ejemplo, conexiones excesivas con lo material. Si esta alma estuvo demasiado apegada a los placeres y preocupaciones de este mundo físico sin buscar propósitos espirituales más elevados, puede quedar atascada en el nivel más bajo de Atziya, ya que si tiene un estilo de falta de claridad espiritual, algunas pueden también quedar en este estado de confusión o ignorancia espiritual donde no reconocen su verdadera naturaleza ni la existencia de los mundos superiores. Pero obviamente imagínense otros planos más bajos de Atziya. Definitivamente las personas quedan inconscientes de que existe esa fuerza divina. Entonces esta clase de purificación es un lugar donde las almas se purifican lentamente, enfrentando las consecuencias de sus acciones y reconociendo obviamente sus errores. Entonces se dice que es un proceso muy muy lento. Entonces nosotros como vivos, ¿cómo podríamos ayudar a estas almas que se quedaron en planos tan bajos? Pues se dicen que se pueden beneficiar de nosotros los vivos. Y se benefician por nuestras oraciones, por nuestras acciones, por nuestros méritos. Pueden influir en el estado de este estilo de almas, en este plano. Recitación de oraciones, nuestras mishpots y encender velas. Todas estas prácticas, pues el hebreo las tiene muy arraigadas en su alma desde que nace por primera vez a este mundo. Por otro lado, también hay almas que les dicen que están atascadas en el mundo de Atziya, o sea, debido a un apego excesivo al mundo físico, o por un trauma o traumas no resueltos. Y estas almas necesitan asistencia espiritual adicional para liberarse de su estado. Pero hay que aprender de esto. Es que también hay servidores en esos mundos. Y ellos sirven a estas almas y están con ellas. Sin embargo, está prohibido hablar con muertos. Y hay prácticas en este mundo donde las personas hablan con muertos, ya que sabemos que el hecho de que una alma se encuentre en este estado de Atziya no es un castigo eterno, sino una etapa en su camino hacia la rectificación y la unión con la divinidad. Entonces realmente el propósito de una persona, si quiere ayudar a estas almas, es por medio de los méritos que realice en esta vida y por las oraciones que pueda hacer por el difunto. Más allá, es evidente que tenemos que no contactar con muertos, ni aunque tengamos el don de la mediunidad, que tengamos esa clase de dones, es muy importante no hacerlo. ¿Y por qué les digo esto? Porque nos encontramos en el mundo de la acción, el mundo de Atziya. Y abajo del mundo de Atziya tiene más capas. Entonces también se encuentra y nos encontramos también con un plano que se llama la Sitra Hara, que es el otro lado. Y después de eso imagínense que hay otro plano, que son las klipots, que son las cáscaras impuras. Y después está el Geinom, que es un estado de purificación como les venía diciendo. Les llaman los mundos de impureza. Se llaman Olamot Hatuma. Y estos mundos muy bajos que están dentro de Atziya no son considerados mundos en el mismo sentido de los 4 mundos espirituales que les he estado mencionando, sino son dimensiones asociadas con la separación de la luz. Estamos hablando de dimensiones, ¿ok? Eso sería lo que es la Sitra Hara. Es una de las dimensiones con impurezas que se encuentra el egoísmo, la ira, la desconexión con lo divino, ¿no? Y también representan las fuerzas que buscan ocultar la luz divina, porque también en este mundo hay fuerzas que no quieren que nosotros veamos la luz divina del Creador. Y obviamente se encargan de desviar al ser humano de su propósito espiritual. Y bueno,
y es un estilo de oposición a la santidad. Y su existencia obviamente tiene un propósito divino, como les mencionaba, pero se basa todo esto en el libre albedrío. Esa es una capa. La otra capa están las clipots, que son cáscaras. Y estas cáscaras son también de impurezas, también está el egoísmo y que cubren la luz divina. Y hay obviamente 4 clipots principales. Y bueno, en estas capas se encuentran espíritus, se encuentran impurezas y son entidades que buscan al hombre desviarlo. Y estas entidades son muy inteligentes, tienen la habilidad de transformarse y de mentirle al hombre, porque ellas nos ven, pero nosotras no los vemos. Entonces pueden disfrazarse de tu abuelito que murió, se puede disfrazar de tu abuelita que murió, se pueden disfrazar de niños, se pueden disfrazar de muchos estilos de cosas. Te pueden hacer creer que las estás ayudando a llevarlas hacia la luz, pero el hombre que se ocupe en las cosas vivas, que no se ocupe en las cosas muertas. Entonces ya cuando una persona se está ocupando en cosas muertas, ahí les decimos que son personas llamadas mediums, que tienen dones de mediunidad, que sienten esta clase de energías, efectivamente se sienten, pero también son engañadoras. En realidad la persona cuando muere se va a otro estilo de plano espiritual, ya no están en estas capitas. Y al ser humano no nos corresponde ayudarlas ya. Ya cuando una vez están en planos espirituales, hay que dejarlo a las entidades espirituales. Nuestro propósito no es tomar el lugar de Dios. Nuestro propósito es ayudar a los vivos, no a los muertos. Y bueno, ¿cuál es el consejo que les doy? Es que si una persona tiene un estilo de don, pues hay que ocuparlo para la divinidad. Simplemente no hay que dejar que estas energías nos hablen o quieran indagar. Hay que darles un stop, ya que tenemos que evitar quedar atrapados en estos mundos bajos. Nosotros a este mundo no somos enviados por la divinidad a hablar con los muertos, ni ayudar a los muertos. Y hay que recordar que no somos Dios. Dios es uno y único, y Él va a ser el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. A nosotros no nos corresponde hacer eso. Y por lo regular van a notar que estas personas no tienen ni una conexión con Akadosh Baruj Hu. No saben de las mishbots y de las acciones rectas. Y tampoco saben del tikkun, que es la corrección. Y definitivamente hay que alejarnos de estas personas. Porque si te influencian con sus energías, vas a quedar atado también tú al Geinom. Vas a quedar atado en estas clipats más fuertes de estos mundos bajos. Y no queremos eso. Queremos estar bien conectados con la luz, bien conectados con la divinidad. Y ese es nuestro propósito. Suscríbete ahora, ven a conectar. Cada mensaje una chispa de luz. No te lo pierdas más. La sabiduría es una puerta muy